Arrancamos en otro video más de la Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/like-resistencia. Comentaron Nico con qué continuamos. Hoy Nera vamos a estar hablando un poco sobre las elecciones alemanas que sucedieron el 26 de septiembre, que las analizamos en su momento y han dejado un panorama de incertidumbre total en Alemania para justamente quién va a ser el sucesor de Angela Merkel al frente del país. Las negociaciones parece ser, reiteramos, que están llegando a su fin y va a haber una alianza un poco rara. Socialistas, ecologistas y liberales se están encaminando para formar gobierno. Estamos hablando, el socialdemócrata Olaf Scholz está en plena negociación con los verdes y los liberales para formar lo que en Alemania se conoce como la coalición semáforo, que son los partidos SPD, el FDP y el Grün, que son los ecologistas, cada uno con color rojo, amarillo y verde. En una conferencia de prensa en conjunta en Berlín, Scholz reveló que hace 8 días que están en conversaciones exploratorias sobre un acuerdo que no tiene precedentes en la historia de la posguerra de Alemania. Un nuevo comienzo es posible con los 3 partidos que se han unido aquí, dijo el quien parece ser el futuro canciller alemán. El SPD, el Grun y el FDP vieron aumentar su participación en los votos en las elecciones del último mes, mientras que la Alianza Demócrata Cristianas del CDU y el CSU cayó al 21,4, el peor resultado de la historia. Los tres partidos, las tres partes, perdón, los tres partidos también publicaron un documento con 12 hojas en los cuales habían mostrando lo que habían acordado en conversaciones preliminares. Según trascendió, los socialistas han puesto como condición innegociable subir el salario mínimo a 12 euros por hora, una de sus principales propuestas de campaña. Los verdes pidieron que la potencial coalición apruebe una ley que marque una hoja de ruta para llevar a cero las emisiones de carbono en 2030, mientras que los liberales pidieron una ley que prohíba por 10 años cualquier suba de impuestos, además de poner límite para tomar deuda. Los medios locales han criticado duramente esta coalición e indican que será extremadamente inestable. Las políticas socialistas y ecologistas necesitarán indefectiblemente de un mayor gasto público y si no se pueden subir impuestos, tomar más deuda o imprimir, porque hay que recordar que en Europa los países propiamente dicho no pueden imprimir, no tienen un banco central propio, sino que el Banco Central es europeo, de la Unión Europea, probablemente el presupuesto del 2022 no será aprobado y la alianza se va a romper. Scholz justamente dijo que las 3 partes acordaron implementar el mayor proyecto de modernización industrial que Alemania ha emprendido en más de 100 años, con enormes inversiones en protección climática y una revisión de la burocracia del país. Y comentaba justamente el líder del FDP, no ha habido una oportunidad comparable en mucho tiempo para modernizar nuestra sociedad, economía y Estado, y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hay diversos puntos de discordia claramente, pero el principal se da entre los liberales y los socialistas, ya que están impulsando un proyecto de ley para obligar al Estado a construir 400.000 viviendas por año por los próximos 4 años, con el objetivo de fomentar una baja en el precio de alquileres. Alemania tiene una ley de alquileres parecida a la que hizo Lipovetsky, el diputado del PRO en Argentina, justamente con el objetivo de fomentar una baja en los precios de alquileres, luego de que el gobierno arruinara el mercado inmobiliario, como bien sabemos, con las regulaciones que ha puesto Alemania. Por su parte, el Partido Verde, quien más creyó en las últimas elecciones también, había pedido una flexibilización del límite de deuda pública para permitir 500.000 millones de euros en inversiones durante la próxima década, algo que fue frenado en su momento en el Parlamento por la bancada de los liberales, el FDP, y la relación entre ambas formaciones quedó muy tensionada desde entonces. Otra medida que piden los ecologistas, que yo sé que ahora acá le va a encantar claramente, es obligar a todos los edificios comerciales en Alemania a instalar paneles solares en las azoteas, lo cual deberá acompañarse de un programa de subsidios para los locales que no puedan costearlos, además de destinar un 2% del territorio nacional para instalar turbinas eólicas que requerirán de expropiaciones y una inversión pública. Todo lo que se debe hacer para implementar estas medidas claramente van contra quienes dicen ser liberales, ya que claramente hay que subir impuestos, tomar deuda y demás cuestiones, pues sabemos que construir 400.000 viviendas y todo este plan ecologista no son gratis, así que habrá que ver qué hace el Partido Liberal Alemán. Y justamente acá un poco nos demuestra el gran problema que hay en Europa y en algunos países, como es el caso de Alemania, principalmente, en los cuales no hay una derecha fuerte con muchísimo poder o con intenciones de poder gobernar. Por lo tanto, podemos ver la importancia que tienen en estos casos en Europa Vox, la Liga de Salvini,
Hungría, Polonia y demás derechas fuertes, donde no hace falta que se sienten a negociar con los ecologistas o con los socialistas o con algunos liberprogres, como parece ser que van a terminar siendo los alemanes del FDP. Horacio, Lionel, quien quiera. No, quiero resaltar un poco de lo llamativo que es la alianza. Tendría que investigar un poco más en profundidad, quizás cuando hablamos de liberals, si es en el sentido más anglosajón, que podría ser una suerte de progresismo en términos más latinos, o en esencia son lo que podemos definir un espacio más libertario. Digo porque en materia cultural yo noto claramente una alianza entre los tres espacios, esta idea del semáforo, creo que hasta los colores combinan, digo, pero en materia cultural yo entendería, digo, esa unión, y más en términos pragmáticos políticos, es decir, van a utilizar el biopoder, ya sea por omisión o por acción, para implementar una determinada agenda en la que claramente hay coincidencias, pero en materia económica trato de entender cómo puede ser la presencia de ese espacio más liberal allí. Digo porque allende de que no han sido una muy buena resistencia en materias progresistas, pienso rápidamente desde el feminismo hasta el ecologismo, pasando por el globalismo. Hoy, si de darse ese proyecto de implementación subsidiada de los paneles solares, primero, Alemania está en una recesión histórica a causa de la presión que está generando la Unión Europea en materia ecológica, porque literalmente ha destruido la industria siderúrgica que funciona a base de energía de carbón, siendo que hoy las únicas potencias que tienen dicha energía es China, Irán y Rusia a gran escala. Pero además, plegarse a la energía solar y no a la energía eólica es llamativo, digo. Este anuncio de plegarse a la energía solar, pasar de un 10% a un 90% de producción como en Estados Unidos, implicó 3,15 billones de dólares en materia de presupuesto para el Green New Deal de Ocasio Cortez en Estados Unidos. No sé cuánto será en Alemania, por eso digo, estoy haciendo algunos paralelismos. Pero además, el 90% del mercado global lo controla China en materia de desarrollo de paneles solares. Si tiene el 66% de la producción de los 17 metales extraños. Entonces, digo, generar una agenda ecológica plegándose al mercado chino me llama mucho la atención. Solamente esto tenía para aportar. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.